videoconferencia, que es una especie de taller también para que ustedes puedan aprender a buscar información, ¿sí? Antes que nada, déjenme presentarme. Soy Fabiola Castillo o Lisbeth Castillo, como quieran llamarme. Soy jefa de la unidad de biblioteca del Sistema de Universidad Virtual y también la responsable por el momento de la licenciatura en Bibliotecología y Gestión del Conocimiento también del Sistema de Universidad Virtual. ¿Sí? En esta tarde, bueno, les agradezco que estén aquí con nosotros. No se escucha, dice Claudia. ¿Me escuchan los demás? ¿Me pueden decir si me escuchan? Adriana dice que sí. Lourdes también. Irán sí. Claudia, creo que entonces va a ser algún problema de tu computadora. ¿Podrías checar que tengas con audio los altavoces, por favor? Para ver si ese es el problema. Bueno, y mientras tanto, entonces, insisto, la idea de este curso es que nosotros aprendamos a utilizar el Internet para buscar información. Seguramente muchos de ustedes lo hacen, sobre todo, o sea, tanto estudiantes como profesores hacen esto, eso es algo cotidiano. Pero bueno, ahora vamos a saber cómo sistematizar este proceso, porque al fin de cuentas la búsqueda de información es un proceso, ¿sí? Si tienen dudas o preguntas, con gusto las contestamos conforme vayamos avanzando. Por favor, no se queden con esas dudas. Les voy a pedir que si tienen alguna duda, dos cosas. O la escriben en el chat y yo voy a estar revisando el chat para ir aclarando sus dudas, o bien pueden levantar la mano. ¿Cómo se hace eso? En la lista de participantes que les aparece o les puede aparecer al lado derecho, si ustedes le dan clic ahí, lista de participantes, aparecen los participantes. Al situar el cursor en su nombre, pueden encontrar un botoncito que va a decir más. En ese botón tiene que aparecer la opción levantar la mano. ¿Ok? Entonces, si ustedes levantan la mano, yo veo aquí que ustedes quieren hablar y entonces puedo abrir el micrófono o ustedes mismos lo abren y entonces pueden expresar su duda. Si son dudas que nos pueden servir a todos, la explicación, que mejor. Si son dudas muy particulares ya de casos específicos que ustedes tengan, podemos dejarlas para el final de esta videoconferencia y aclararlas. ¿Les parece? Muy bien, pues entonces, sin más por el momento, vamos a comenzar y les voy a compartir mi pantalla porque vamos a estar siguiendo una pequeña presentación para llevar una secuencia en esta información, ¿ok? Bien, ¿alcanzan a ver todos esta pantalla? ¿Sí la están viendo todos? Ok, muy bien. Sí, perfecto. Bien, entonces, vamos a empezar con el objetivo de este curso. Insisto, es habilitarlos para que ustedes diseñen y ejecuten estrategias de búsqueda eficaces para obtener información en línea adecuada a sus necesidades. Necesidades de información, por supuesto. Puede ser información para trabajos académicos, puede ser información para una investigación, puede ser una información para su vida personal. ¿De acuerdo? Pero el chiste es que si sabemos cómo buscar, la información que encontremos va a ser más relevante. Entonces, esa es la idea de esta pequeña videoconferencia. ¿Qué vamos a estar viendo? 4 temas. ¿Cómo delimitar un tema de búsqueda o de investigación? Los sobre todo, o quienes estén estudiantes que estén tomando clase de metodología de investigación, bueno, ya saben de qué se trata, así que lo vamos a hacer muy sencillo, esta parte de la delimitación de temas de búsqueda, lo más sencillo posible para que no tengamos muchos problemas con entender esto, pero es un primer paso, la delimitación de nuestro tema o de nuestra necesidad de información es lo primero que debemos hacer para poder buscar información. Después vamos a ver operadores para búsquedas de información, que seguramente también ya conocen algunos de ellos, pero vamos a ver toda la gama que hay de estos operadores. Luego, herramientas para recuperación de información,
Generalmente conocemos los buscadores, pero existen más herramientas que también podemos usar, especialmente en casos como el que se nos está presentando ahorita, que no podemos acudir a las bibliotecas físicas en los centros universitarios, pues generalmente vamos a nuestra biblioteca a buscar información. Ahorita tal vez no podamos hacerlo, entonces vamos utilizando las herramientas que tenemos en línea. Y por último, cómo diseñar y refinar sobre todo una estrategia de búsqueda que no nos dio mucho resultado. ¿Ok? Perdón, ¿quién está? Vamos a silenciar a las personas que acaban de entrar para evitar el ruido externo. Y pues vamos a comenzar entonces con esto, ¿sí? Permítanme un momento. Bien. Empecemos primero con la delimitación de temas de búsqueda. Ustedes seguramente ya lo han hecho en varias ocasiones, quizá no totalmente. ¿Ya escuchan todos? Correcto. Bien. El primer factor, decíamos, es el tiempo. El tiempo en el que va a ocurrir o periodo en el que va a ocurrir nuestra búsqueda. En una investigación generalmente podríamos situar un periodo histórico o bien contemporáneo. Y entonces aquí habría que definir el periodo, el rango de fechas en el que ocurriría nuestra búsqueda de acuerdo a lo que estemos necesitando. Otro factor es el espacio en el que se va a desarrollar nuestra investigación o nuestra búsqueda. El espacio puede referirse a un espacio geográfico, como puede ser una ciudad, un país, una población en específico, o una institución. También puede ser eso, una institución en específico, una empresa, una organización de algún tipo, ¿sí? Entonces, el espacio implicaría cualquiera de estas situaciones. Y por último, nuestro sujeto u objeto de estudio, que generalmente es lo más fácil de definir. El sujeto o el objeto de estudio se puede referir a una población, ¿sí? O sea, a un grupo de población, un factor demográfico, o bien a un objeto directamente, ¿sí? No a personas. Por ejemplo, si ahorita buscáramos información acerca del coronavirus, pues el coronavirus sería nuestro objeto de estudio. ¿Correcto? Son tres factores muy sencillos de aplicar o muy sencillos de definir cuando nosotros estamos buscando información. Ahora, no quiere decir que cuando definamos un tema de investigación tengamos que utilizar los tres factores. Podemos definir dos, a veces uno, que es lo que podemos hacer. Y por supuesto, mientras menos factores consideremos en nuestra investigación, pues mayor cantidad de información vamos a encontrar, ¿sí? Mientras más específica sea nuestra investigación, la cantidad de información se reduce, ¿sí? En esto radica el definir los factores para determinar qué palabras clave vamos a usar. Ahora, una vez que tenemos definidos esos factores, entonces determinamos las palabras clave. ¿Qué son las palabras clave? Pues una palabra clave es un término con el que vamos a buscar. Una palabra clave es un término con el que vamos a buscar, ya lo sabemos, ¿sí? Pero es un término que engloba la idea genérica de lo que estoy buscando, ¿sí? Eso es una palabra clave. Por lo tanto, cuando vamos a determinar las palabras clave, hay términos que no deberíamos utilizar, como cuáles. Por ejemplo, estos que ven en su pantalla. No deberíamos usar pronombres personales ni demostrativos. Yo, tú, él, ella.
nosotros, ustedes, ellos, esto, eso, aquello. ¿Por qué? Porque en los buscadores tomarían estos pronombres o estas palabras como un término de búsqueda. Entonces amplían la búsqueda todavía más a documentos que no nos van a servir de nada, que no hablan de lo que necesitamos, ¿sí? Que son irrelevantes para nosotros. Por lo tanto, es mejor evitarlas. Además, son palabras que casi en todos los documentos van a estar. Entonces, imagínense la cantidad de información que vamos a encontrar si usamos esas palabras al buscar, ¿sí? Entonces, vamos a evitarlas lo más que se pueda. Hay términos clave o palabras clave que las llevan. Por ejemplo, en la sesión de la mañana veíamos el ejemplo de metodología de la investigación. Ahí estamos utilizando de y la, ¿sí? Pero si las usamos con un operador que ahorita vamos a ver, podemos encontrar algo específico. Si las dejamos así, metodología de la investigación solo, entonces el buscador nos va a buscar metodología, nos va a buscar la palabra de, nos va a buscar la palabra la y nos va a buscar investigación por separado. Entonces son 4 palabras separadas para encontrar información. Ustedes imagínense la cantidad de resultados que va a generar un buscador tratando de localizar esos 4 términos. ¿Correcto? Entonces, evitémoslo. Si queremos buscar metodología de la investigación, podemos buscar tal vez metodología de investigación. ¿De acuerdo? Ahora, si son términos así compuestos de 2 o más palabras, no quiere decir que sean 2 términos. Sigue siendo uno solo, que quede claro. Por ejemplo, en este caso, metodología de la investigación es un único término. Un único término, aunque tenga 4 palabras. Por lo tanto, no separen las palabras. Déjenlo así. Metodología de la investigación, y ahorita vemos el operador que nos va a ayudar a que el buscador lo tome como un único término y no como varios. ¿Sí? Pero no las separen. Permítame. No separen las palabras, por favor, porque así entonces, al separarlas, ustedes mismos hacen que el buscador les genere mucha información. ¿Ok? Otras palabras que no deben utilizarse son los artículos definidos o indefinidos como el, la, los, las, uno, una, unos. No son necesarios, agrandarían mucho la búsqueda. Igualmente las preposiciones, las conocidas en español son estas que ven: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre y tras. Tampoco son necesarias en una búsqueda. Y los adverbios de tiempo, lugar, cantidad, modo, afirmación, negación o duda, como cuáles, por ejemplo, las palabras sí y no, mucho, poco, allá, acá. Todos esos adverbios no son necesarios tampoco, ¿ok? Para una búsqueda. Bien, ¿vamos bien hasta aquí? Este es el primer paso, definir su necesidad y con ella las palabras clave que se necesitan para realizar una búsqueda. Es el primer paso en nuestro proceso de búsqueda, que probablemente sea el más sencillo, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí entre todos y por favor respóndanme por el chat lo que se les vaya ocurriendo. Una situación hipotética y no tan hipotética en este momento. No quiero contagiarme del coronavirus, entonces, ¿cómo puedo resistir el brote? ¿Cuáles serían las palabras clave de esta situación? Voy a hacer una búsqueda en internet para resolver esta duda que tengo o esta necesidad de información. ¿Cuáles serían las palabras clave que yo podría utilizar? ¿Cuáles se les ocurren? Escríbanmelas en el chat, por favor. Coronavirus y brote, ¿de acuerdo? ¿Qué otra cosa? Ahora, brote, prevención, ¿correcto? Resistir, brote, virus, antibiótico, es una palabra relacionada, muy bien, una palabra relacionada. Ahora, tomen en cuenta algo. Mientras más genérica sea la palabra clave que coronavirus y tratamiento, muy bien, Mercedes, gracias. Mientras más genérica sea la palabra que están usando, entonces es probable que la cantidad de resultados sea mayor, y les voy a decir por qué. Por ejemplo, ahorita algunos de ustedes sugieren la palabra brote.
¿A qué otras circunstancias se puede referir brote? ¿En qué otros casos podría aplicar esta palabra como brote? En plantas, efectivamente. Cuando hablamos de plantas, podríamos estar hablando de brotes, ¿de acuerdo? Entonces, cuando utilizamos la palabra u otras enfermedades, dice Lourdes, efectivamente. Cuando utilizamos la palabra brote, por ejemplo, es probable que el buscador nos genere una gran cantidad de información porque es una palabra genérica, ¿sí? Igualmente, tratamiento es una palabra genérica, aunque generalmente sí se referirá a asuntos médicos, pero brote puede incluso salir del área médica y referirse a otras cosas. Entonces, mientras más genéricas sean nuestras palabras, mayor cantidad de información vamos a encontrar. Por eso es que a veces también es necesario delimitar las palabras que vamos a usar, incluso utilizando términos científicos o técnicos, si es posible. ¿De acuerdo? Pero bueno, aquí ya dijeron ustedes algunas de esas palabras: prevención, obviamente coronavirus es una palabra clave en este caso, ¿sí? Otro es tratamiento, prevención. Antibiótico, dijimos, es una palabra relacionada, no es una palabra clave como tal, pero es un término relacionado y también podemos usarlos. Igualmente sinónimos podemos usar, eso es bien importante, usar sinónimos para poder desarrollar o diseñar una buena estrategia de búsqueda, ¿ok? Bien, entonces hasta aquí tenemos nuestro primer paso. Definimos los factores que delimitan nuestra investigación y entonces sobre eso nos vamos con las palabras clave. Ya ahorita ya las sacamos. Vamos a continuar con este ejemplo para ir desarrollando el proceso de búsqueda, ¿ok? Les sugiero que si están en sus computadoras con un buscador como Google, vayan haciendo ustedes las prácticas que realicemos o que expongamos aquí para que vean por ustedes mismos de qué se trata todo esto que estamos hablando, ¿sí? Vamos a ir viendo cómo podemos hacer una estrategia eficaz, ¿ok? Estrategia de búsqueda eficaz. Entonces, ya tenemos nuestras palabras clave, ahora nos vamos al siguiente paso, que es definir los operadores para la búsqueda de información. ¿Qué son estos operadores? Son algunas palabritas que nos ayudan a hacer más acotadas nuestras búsquedas o más específicas, ¿sí? Seguramente ustedes ya conocen algunos de estos operadores. Son estos. Hay 4 tipos, aquí están mencionados 4 tipos, pero no son los únicos, ¿sí? Tiene que quedar claro, no son los únicos, hay más. Vamos a ver estos y vamos a ver algunas funciones especiales también para que ustedes tengan variedad para poder buscar. Los booleanos, ¿alguien los ha usado? And, or, not, o X o R. Liliana sí los ha usado. Ok, ha usado and. ¿Alguien más? Iram no los ha usado nunca, ¿ok? ¿Alguien más que los haya usado, que sepa de qué se tratan? Bien, parece que no. Bueno, entonces, les voy explicando cada uno y ustedes se van a ir dando cuenta para qué funciona, ¿sí? El operador AND les ayuda a obligar al buscador, vamos a decir Google, a obligarlo a que les encuentre 2 términos de búsqueda o más en un mismo documento, forzosamente en el mismo documento. Si no están en el mismo documento, si encuentran un documento con uno de los términos, ese lo excluye de la búsqueda. Tienen que estar los 2 o más términos que ustedes usen en su búsqueda en el mismo documento, en la misma página web, en el mismo PDF, en el mismo documento que les presente en la lista de resultados, ¿sí? Están haciendo eso, obligar al buscador a que les localice documentos con todos los términos de la búsqueda, ¿sí? En Google se utiliza este operador con el signo de más, ¿sí? En lugar de poner, por ejemplo, ahorita, coronavirus, espacio, and, espacio, tratamiento, pondríamos coronavirus, espacio, el signo de más y sin espacio, la palabra tratamiento, algo así. Se los voy a escribir en el chat
para que ustedes vayan ubicando. Tratamiento. Para que ustedes vayan ubicando cómo trabajaríamos una estrategia con el operador AND. A esto que acabo de escribirles en el chat se llama ecuación de búsqueda. Ecuación o estrategia de búsqueda. Entonces, cuando ustedes me oigan decir ecuación o estrategia, se refiere a eso, al enunciado que vamos a usar para hacer búsquedas. Entonces, esa coronavirus, espacio, más tratamiento, es una estrategia de búsqueda o una ecuación de búsqueda utilizando el operador AND. Con el operador AND pueden agregar todos los términos que ustedes gusten, ¿sí? Siempre seguir así, poniéndolo igual que como está la palabra. No importa dejar espacios, Iram, no. De hecho, entre el primero y el segundo término debe haber espacio. Donde, Liliana, sí, por supuesto que te va a buscar algo aún cuando lo dejes sin espacios. El problema es que te toma el signo de más o el signo de más como si fuera un término de búsqueda, no como una función de búsqueda, ¿sí? Esa es la diferencia. A ver, Adriana, ¿quieres decir algo? ¿Abrimos tu micrófono? Veo que levantaste la mano. Ah, ok. Es que tienes levantada la mano, por eso preguntaba. Bien. Entonces, del operador dijimos AND, pueden agregar todos los que sean necesarios, todos los términos que sean necesarios, siempre y cuando a partir del segundo tengan un signo de más agregado al principio, ¿sí? Más tratamiento, espacio, más contagio, espacio, más lo que ustedes gusten, ¿de acuerdo? Mientras más términos utilicen en una búsqueda o en una ecuación de búsqueda, pues lógicamente la cantidad de información se reduce, se acota, pero puede llegar a ser tan acotada que el buscador nos diga que no encontró nada, ¿sí? Entonces, por eso también hay que tener cuidado con la cantidad y el tipo de términos que estamos usando. Ahora está el operador OR. El operador OR busca uno u otro término por separado. No importa si están en el mismo documento o están en documentos aparte, él genera toda la cantidad de documentos en los que encuentre cualquiera de los 2 o 3 o 4 términos que le ingresemos al buscador, ¿sí? No importa que estén en el mismo documento o separados, dijimos. Lo que hace entonces este operador es ampliar la cantidad de información que genera. Este es especialmente importante cuando nuestra búsqueda, los resultados que aparecen son muy poquitos, son muy chiquitos o no tienen todo lo que necesitamos. Entonces, para ampliarla, utilizamos el operador OR. El siguiente es el operador NOT. NOT o signo de menos excluye el segundo, tercero, cuarto, quinto término que ustedes agreguen en su búsqueda. Por ejemplo, si yo busco coronavirus, espacio, o estoy buscando, por ejemplo, brote de coronavirus, así como suena la frase, brote de coronavirus, ¿sí? Pero entonces, la palabra brote dijimos que es muy genérica, pero yo no quiero que entonces que me dé de plantas. Por lo tanto, utilizaría después de brote de coronavirus, espacio, un signo de menos o not y la palabra plantas, por ejemplo, porque no quiero que me digan nada de plantas. Entonces, el buscador va a excluir todos aquellos documentos que tengan la palabra plantas en su texto. ¿Ok? ¿Queda claro hasta aquí? ¿Para qué sirve cada uno de estos? Todavía nos falta uno, pero estos tres son los más usados, son básicos, son los más sencillos de usar y los que se pueden combinar con otros operadores. ¿Ok? Bien. Seguiría XOR. XOR les va a buscar todos los términos de la búsqueda, ¿sí? Pero es una combinación entre OR y NOT, ¿sí? Les va a buscar todos los términos de la búsqueda, pero en documentos separados. Aquí sí, por ejemplo, si un documento tiene el primer término,
se los va a generar. El segundo término también, pero si en un documento encuentra los dos juntos, ese no. No tienen que estar juntos, tienen que estar obligadamente separados. Así es como busca XOR. Los dos o más términos que usen ustedes, pero en documentos separados, no juntos. ¿Sí? Bien, estos son los operadores booleanos, se basan en lógica matemática. Si alguien de aquí es matemático o sabe de matemáticas, tiene que ver con la teoría de conjuntos. Estos operadores están relacionados con la teoría de conjuntos. Ahora, vamos a ver los operadores de proximidad. Son 4. Same, with, near y at. Same les va a buscar todos los términos de su búsqueda, de su ecuación, en un mismo campo de registro, pero no en la misma frase. ¿A qué nos referimos? Cuando un documento se sube a Internet, generalmente se llenan ciertos campos como la descripción, ¿sí? El resumen, el título, los créditos, la bibliografía, son campos de registro. Entonces, Same lo que va a hacer es buscarles esos términos. Supongamos que agregan ustedes, incluyen en su ecuación de búsqueda 2 términos. Esos 2 términos los va a buscar en un único campo de registro que estén en el mismo campo, suponiendo en la descripción del recurso, que estén ahí, pero no en la misma frase. Y cuando hablamos de la misma frase, nos referimos a las palabras que están entre un punto y otro. ¿Sí? Entonces, pueden estar en el mismo campo, por ejemplo, insisto, descripción, pero no necesariamente en la misma frase. Uno podría estar al principio de un párrafo, el otro podría estar al final del otro, y no hay problema. ¿Sí? Así les va a buscar same. With hace lo contrario. Les busca también en el mismo campo todos los términos, pero sí deben estar en la misma frase. Solamente entre las palabras que están en un punto y en otro, ¿sí? Entonces, la misma frase. Near les busca todos los términos en el mismo campo también de búsqueda, pero el orden no va a coincidir con el que ustedes están ingresando en el buscador. Si yo pongo coronavirus tratamiento, no importa si tratamiento está antes que coronavirus o al revés. Aquí no importa, near simplemente con que estén en el mismo campo de búsqueda. ¿Ok? Actúa al contrario. Este sí forza al buscador a que encuentre todos los términos dentro del mismo campo de registro, pero exactamente en el orden en que yo los ingresé. ¿Sí? Si yo pongo primero coronavirus, luego un espacio, luego y luego tratamiento, entonces primero deberá aparecer la palabra coronavirus y después la palabra tratamiento. ¿Sí? Si yo los invierto, entonces primero deberá aparecer la palabra tratamiento y después coronavirus. Así es como busca ¿Sí? ¿Queda claro hasta ahorita esto? La realidad es que les va a quedar más claro si ustedes hacen la práctica, si ustedes van buscando con estos términos, ¿sí? Y con estos operadores. Va a ser más sencillo para que identifiquen claramente qué es lo que genera el buscador, que lo vean por ustedes mismos. Entonces, bueno, ahorita vamos a continuar y si tienen oportunidad, vayan realizando estas búsquedas. Los operadores de truncamiento son generalmente 2, hay más también, pero estos 2 son los más usados. Signo de interrogación y asterisco. El signo de interrogación les va a sustituir una letra, solo una letra en un término de búsqueda. Por ejemplo, si yo estoy buscando educación y no sé si se escribe con C o con S, entonces sustituyo esa letra, que sería la C o la S, la sustituyo con un signo de interrogación. ¿De acuerdo? Entonces pongo educa, signo de interrogación y on. ¿Sí? Esto lo que va a hacer es que el buscador me localice todos los términos, ya sea con o sin, o sea, con S o con C, que aparezcan en su índice. Se los escribí ahí en el chat.
esa sería una forma de buscar, ¿sí? Es una forma truncada de buscar. Un término truncado. Entonces le sustituye una sola letra. Eso también es útil cuando están buscando, por ejemplo, que les localice información, tal vez en inglés. Por ejemplo, aquí educación, el ejemplo que estamos poniendo, educación también les podría localizar education, porque la diferencia entre el español y el inglés es solo exactamente esa letra. En inglés sería la T y en español sería la C. ¿Ok? Entonces también nos ayuda a buscar, cuando buscamos en inglés un mismo término, lo queremos buscar en inglés o en español. ¿Ok? El asterisco. El asterisco lo que hace es localizarnos todos los documentos que contengan una palabra con una raíz concreta, pero la terminación diferente. Algo así. En el chat se los volví a escribir nuevamente. Estamos utilizando en este ejemplo uni. Si yo pongo uni asterisco, ¿qué palabras podríamos encontrar con el inicio uni, pero con terminaciones diferentes? O sea, la raíz es uni. Único, ¿qué más? Universidad, bien. ¿Qué otra se les ocurre? Universo, correcto. Unicelular, uniforme, unicornio, unión, correcto. Todas esas palabras y todas las demás que se les ocurra, también el buscador las localizaría porque le estamos diciendo solamente que la raíz sea uni y la terminación puede ser cualquiera. ¿Ok? Unisex es correcto, ¿sí? Esto es lo que hace el asterisco. Se utiliza siempre después de la raíz, no antes. ¿Ok? Es decir, asterisco uni, eso no me sirve de nada porque no es una función. No es una función ahí. Tiene que ser después de la raíz. ¿Queda claro estas funciones de truncamiento? Muy bien. Marichu, y qué bueno que se está haciendo fácil. Eso es lo importante. Muy bien, gracias. Ahora, otros operadores que podemos encontrar son las comillas y los paréntesis. Seguramente ustedes han usado comillas o las han visto, tal vez en algún momento, cómo se usan para la búsqueda. Lo que hacen las comillas es buscar frases específicas. Aquí también las comillas nos ayudan a localizar términos de búsqueda compuestos y que no nos los separe el buscador. Estábamos diciendo hace rato metodología de la investigación como término compuesto. Si no queremos que el buscador nos separe todos los términos y nos busque metodología de la investigación, entonces lo entrecomillamos. Así, para el buscador, metodología de la investigación es un único término y lo va a buscar exactamente así. ¿Ok? Ahora, los paréntesis. Como en todas las matemáticas, seguramente ustedes se acuerdan, cuando nos enseñaron matemáticas en nuestra época escolar, los paréntesis servían para agrupar operaciones aritméticas, ¿sí? Por ejemplo, agrupábamos una suma y luego poníamos el signo de división y luego poníamos el divisor, etcétera, ¿sí? Los paréntesis sirven para lo mismo, para agrupar ecuaciones que queremos combinar, ecuaciones de búsqueda que queremos combinar entre sí. ¿De acuerdo? Un ejemplo podría ser, seguimos con el coronavirus. Entonces, podría ser algo así. ¿Sí ven todos la ecuación allí? Estamos agrupando primero la ecuación con AND, ¿sí? Coronavirus más tratamiento, pero no quiero lo que tiene que ver con la prevención, sino ya el tratamiento ya con la enfermedad. Entonces, no quiero nada de prevención, lo que hago es coronavirus más tratamiento agrupado en un paréntesis y por separado, not prevención. ¿Ok? Y entonces, esa es una ecuación de búsqueda en la que le estamos diciendo al buscador
que nos localice todo lo que tenga que ver con el tratamiento de coronavirus, pero no preventivo. No preventivo, sino durante la enfermedad. ¿Ok? ¿Claro hasta aquí? Muy bien. Bien, gracias. ¿Qué otras funciones podemos encontrar? Estos son operadores los más básicos, pero hay otras funciones y que generalmente no se conocen y que también son muy, muy útiles cuando buscamos información. Son estas que ustedes ven aquí. ¿Alguno las conoce o las han usado o han visto que otros las usen? Como ven, in text, all in text, entitled, all entitled, in URL, all in URL, file type, site, related, link, define, info, date rank, ¿no? Correcto. Les voy a explicar para qué sirve cada una de ellas. In text y all in text sirve para que el buscador nos localice una palabra o dos o más en el texto de un documento, ¿sí? In text es para una sola palabra. All in text es para dos o más. Jairo, en programación, ¿es probable? Sí, es probable que porque tienen algo que ver con eso. Son algoritmos, a fin de cuentas, que utilizan los buscadores para localizar información. Ok, entonces dijimos, in text es para solo una palabra. Cuando necesitan buscar solo una palabra en un texto, utilizan in text. Pero si son dos o más, utilizan all in text para localizar dos o más palabras. La sintaxis para utilizar estas funciones es así como la ven. In text, dos puntos y seguido el término que van a buscar. ¿Ok? Siempre tendrá que ser así. La función, los dos puntos y el término después de la función. ¿Ok? Ahora, in title sirve para buscar una palabra en el título del documento. Si ustedes se acuerdan que un documento tenía en su título la palabra mujeres, pero no me acuerdo bien, pues entonces utilicen in title y pongan para que solamente les localice la palabra mujeres en el título y no en todo el texto, porque imagínense también cuánta información encontraríamos poniendo la palabra mujeres así como término genérico. Funciones más lógicas, matemáticas. Ok, nada más allí, Jairo, es correcta tu ecuación, nada más que el asterisco allí no tiene ninguna función, ¿sí? Allí no tiene ninguna función. En lugar de asterisco hay que poner espacio. Y es todo, ¿sí? Entre lógicas matemáticas. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, in URL o all in URL sirve para localizar un documento, perdón, una palabra o varias palabras en el URL o dirección electrónica de una página web. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, estoy buscando, insisto, coronavirus, en el URL lo que voy a poner es in URL coronavirus. Y entonces, todas las páginas web que tengan en su dirección electrónica la palabra coronavirus me van a aparecer en mi búsqueda. ¿Sí? Si son dos o más, entonces utilizamos all in URL, el segundo. ¿Sí? Ahora, está file type. File type, como su nombre lo dice, nos permite localizar un tipo de archivo en concreto. Si yo lo que quiero es buscar archivos, a ver, Sonia pregunta, ¿se debe dejar espacios entre las funciones y los términos o no importa? Generalmente van unidos, Sonia. Si tú utilizas, por ejemplo, in text y dos puntos, la palabra clave o el término clave que vas a usar iría pegadito. Generalmente se usan pegados, ¿sí? Unidos. Ok, entonces, file type, dijimos, nos sirve para localizar un documento con un tipo específico. Por ejemplo, para hacer esto se requiere que ustedes conozcan la extensión del documento
que estamos tratando de localizar. Por ejemplo, si quieren un documento de Acrobat Reader, pues entonces la extensión es PDF. Si quieren un documento de Word, la extensión es Docs, ¿sí? Con X al final. Si quieren un Excel, pues XLSX. Si quieren un PowerPoint, PPTX, en fin. Algo como esto que estamos viendo en el chat, ¿sí? File type, 2 puntos. Aquí estaríamos buscando un PDF, espacio y nuestra palabra de búsqueda. Entonces, le pedimos con esto al buscador que nos encuentre solo PDFs que traten del coronavirus. ¿De acuerdo? Y solo PDFs nos encontrará. Podemos hacer lo mismo. Si ponemos PPT, entonces pues nos va a buscar un PowerPoint. Si ponemos Docs, nos va a buscar un documento de texto, ¿sí? Un Word, etcétera. ¿Claro hasta ahorita? Ok. Gracias. Los siguientes 3 que vamos a ver no utilizan palabras clave como tal, ¿sí? Se utiliza la función seguida de un dominio. Si entendemos todos lo que es un dominio, si sabemos todos lo que es un dominio, o sea, es importante que todos estemos en la misma sintonía. Entonces, vamos a utilizar dominio, ¿sí? Dominio como, vamos a utilizarlo como sinónimo del URL, ¿de acuerdo? Para evitarnos complicaciones, por decirlo así, ¿sí? Entonces, por ejemplo, exacto, Irán pone ahí un dominio que es www.udg.mx, ¿es correcto? Ese es un dominio, ¿sí? Ese es un dominio. Entonces, ahí tenemos www.udg.mx como dominio. Bien, lo que hace site es buscarnos un término clave dentro de un dominio. Por ejemplo, si yo utilizo el ejemplo que puso ahorita Irán, udg.mx, coronavirus. Si yo utilizo esa ecuación de búsqueda que están viendo en el chat, site, www.udg.mx, espacio coronavirus, le estoy pidiendo, permítanme, creo que se fue solamente a privado. Creo que no la ven, no la están viendo, ¿verdad? Se fue a privado con Claudia, pero ya la están viendo todos. Le estoy pidiendo al buscador que me localice dentro del dominio udg.mx la palabra coronavirus. Entonces, todas las páginas que haya de udg.mx con la palabra coronavirus me las va a presentar en mi búsqueda. ¿Sí? ¿Todos correcto? Bien, bien. Ahora, vamos con Related. Related es un operador que nos permite localizar sitios web relacionados con el que yo agrego en mi búsqueda. Por ejemplo, si yo buscara así como está ahí en el chat, related, www.udg.mx, me va a buscar sitios relacionados o similares al de udg.mx. ¿Qué es la UDG? Una universidad, ¿estamos de acuerdo? Entonces, los sitios de universidades, ¿sí?, que son similares a la UDG, se van a presentar en nuestra búsqueda. ¿De acuerdo? Entonces, es para sitios similares, por decirlo de alguna manera. Ahora, está link. Link nos ayuda a identificar otros sitios en la web que se remiten o que refieren al sitio que nosotros estamos incluyendo en nuestra búsqueda. Entonces, el mismo ejemplo, link, www.udg.mx, estoy pidiéndole al buscador que me localice todos los sitios en internet, dentro de su índice, por supuesto,
todos los sitios en internet que encuentre que tengan un enlace al de la UDG, a udg.mx. ¿Sí? ¿Se entienden la diferencia entre estos dos? Related es para sitios similares al que yo agrego en la búsqueda, y link para sitios de fuera que remiten o tienen un enlace con el mío. ¿Queda claro? Muy bien. Insisto, esto es más práctico cuando ustedes hacen las búsquedas en sus computadoras. Desgraciadamente, bueno, no podemos estar juntos ahorita en un mismo espacio para irlos haciendo, pero si tienen oportunidad, váyanlas haciendo para que por ustedes mismos vean los resultados que generan estas funciones y estos operadores. Ahora, define es una definición, por supuesto. Entonces, cuando utilizamos este operador o esta función, vamos a usarla así, igual, define, dos puntos, y la palabra que queremos definir, y lo que hace el buscador es identificarnos diccionarios en la red que definen esa palabra. Generalmente el primero que les va a aparecer es Wikipedia, ¿sí? Pero, pues hay muchos otros que ustedes pueden identificar, ¿de acuerdo? Ahora, info les da la información de una página web respecto a su administración. Es decir, quién respalda la página web, quién es el administrador, datos de contacto del administrador, etc. Eso es lo que hace info. Entonces, podríamos poner info, www.udg.mx, y entonces les va a decir quién es el administrador del sitio web de la UDG. ¿Ok? Básicamente, eso es lo que hace info. Después tenemos DateRank. DateRank nos ayuda a encontrar un término clave o varios términos clave en un rango de fechas. Aquí la complicación con el uso de esta función es que utiliza fechas julianas. No sé si han escuchado de ellas. El calendario que nosotros usamos aquí en México por lo menos, es el gregoriano, ¿sí? Por lo tanto, para nosotros el día de hoy sería 19/03/2020, que es 19 de marzo de 2020. Pero esta fecha en el calendario juliano no tendría los mismos dígitos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que buscar en internet un conversor de fechas gregorianas a julianas, que lo pueden encontrar así, conversor fechas gregorianas a julianas, lo ponen así, y les va a encontrar sitios web que les permiten hacer esa conversión. Ustedes ingresan la fecha gregoriana, que es la de nuestro calendario, y se las convierte a fecha juliana. ¿Ok? En ese caso, ustedes tendrían que poner el rango de fechas de las dos fechas que ustedes requieren para hacer su búsqueda. Les voy a poner un ejemplo que está en la biblioteca virtual de la UDG, del Sistema de Universidad Virtual. Es así como se utiliza DateRank. Estas fechas que ustedes ven aquí, que son julianas, insisto, en el calendario gregoriano representan del primero al 31 del 1 de enero al 31 de diciembre de 2000, del año 2000. ¿Cuál es la razón por la que se utilizan las fechas julianas? Buena pregunta, Sonia. Déjame investigártela. No sé por qué este operador o esta función utiliza fechas julianas, pero bueno, así es. No sé exactamente cuál sea la razón. Es asunto de informática. Entonces, habría que averiguar, pero tienes toda la razón. Vamos a buscar por qué. Y tal vez más adelante pueda responderles eso. Pero así es. Utiliza fechas julianas, ¿de acuerdo? Entonces, nada más conviertan cuando quieran buscar términos en un periodo de tiempo, utilicen DateRank con fechas julianas. Y por último, stocks. Esta función de stocks les ayuda a identificar información financiera o de la bolsa
de una marca o de una empresa, ¿sí? Por ejemplo, si yo pongo stocks, HP, así como lo ven en el chat, me va a dar, obviamente, información pública, nunca confidencial, información pública acerca de las finanzas de HP. ¿Sí? Y así podrían hacerlo con cualquier empresa que tenga datos financieros públicos. ¿Sí queda claro? ¿Vamos todos bien? ¿Vamos todos al mismo tiempo? Ok, gracias, Luz, a ti. Bien. Ok, gracias a todos. Si fijan, entonces ahorita ya llevamos 2 pasos de nuestro proceso de búsqueda. Ya definimos las palabras clave, ya vimos cuáles son los operadores o las funciones que podemos usar para acciones. Ahora sigue que seleccionemos la herramienta de recuperación de información que más fácil se nos haga, que nos pueda dar mejores resultados. Seguramente ustedes ya conocen muchas de ellas. Aquí en la pantalla ven algunas: Google, EBSCO, DocPal, Yahoo, Xiaobu, Galef, Metacrawler, ProQuest. Es muy probable que la que más conozcan es Google, porque es el buscador por excelencia a nivel mundial, el que usamos prácticamente todos, ¿sí? Pero no es el único. Hay más herramientas de recuperación de información que son muy útiles y que podemos utilizar. ¿Cuáles son? De los buscadores, además de Google, ¿cuál conocen ustedes? Un buscador o que hayan utilizado tal vez, o que alguien les haya recomendado, no sé. Google es el más grande, el que tiene mayor cantidad de información, su índice es el más grande, pero ¿qué otro buscador existe? ¿Alguien tiene alguno? Ok, les voy a dar algunos ejemplos, como pueden ser, bueno, Opera es un navegador, ¿sí? Como es Internet Explorer, como es Edge, como es Mozilla, son navegadores, ¿ok? PubMed no es un buscador, es un sitio web, concretamente, un sitio web, más como directorio, pero no es un buscador, Sonia. Por ejemplo, Yahoo, ¿sí? Yahoo es un buscador, tiene su buscador. Bueno, Yahoo es un híbrido realmente, híbrido entre directorio, noticias, y tiene su buscador también, ¿sí? Altavista, si alguna vez alguien conoció Altavista o usó Altavista, también Altavista era un buscador. Creo que ahorita ya no existe, si no estoy equivocada, pero también era un buscador. ASK, también es un buscador. Bing, que es el buscador predeterminado de Internet Explorer, también es un buscador. ¿Sí? Todos esos son buscadores. Ahora, metabuscadores. ¿A qué le suena metabuscador? ¿Qué será un metabuscador? Buscador, Sonia, por ahí va exactamente. Es un buscador no de buscadores, es un buscador en buscadores. Es decir, si yo utilizo un metabuscador e ingreso un término clave, lo que va a hacer ese metabuscador es buscarme en otros buscadores como Google, Yahoo, etcétera, etcétera. Y entonces la lista de resultados que me genere me va a decir, este resultado fue localizado en tal, tal y tal buscador. Este resultado fue localizado en tal, tal y tal buscador. ¿Ok? Trivago es un metabuscador, efectivamente, aunque es específicamente para viajes, Irán, pero es un metabuscador. Ese es un ejemplo de cómo trabaja un metabuscador, ¿sí? Aunque no lo utilizaríamos para búsqueda de información, pero sí su función es exactamente la misma, ¿sí? Lo que hace Trivago es buscar en sitios web de reservaciones de hoteles,
y en las páginas web de los hoteles, y entonces te genera una lista de resultados. Eso es lo que haría un metabuscador de información. Busca en varios metabuscadores, todos al mismo tiempo, busca al mismo tiempo en todos. Entonces los resultados que te genera te dice en qué buscador lo encontró. La diferencia de los buscadores y los metabuscadores es que los buscadores tienen su propio índice de información, ¿sí? Google tiene su propio índice grandísimo de información y entonces cuando hacen ustedes una búsqueda en Google, se va a su índice y de ahí saca la información. Los metabuscadores no. Los metabuscadores básicamente se la roban del índice de los buscadores y se las presentan, ¿sí? Y como no es de ellos, entonces cuando ustedes dan clic en un resultado, los lleva al buscador en donde la encontró, ¿ok? Al índice o a la información en el buscador donde la encontró, ¿ok? Pero entonces, esto permite, como dice Marichuy, ampliar la búsqueda. Cuando en un buscador como Google encontramos muy poquita información, podemos usar un metabuscador para ampliar con esa misma ecuación de búsqueda nuestra búsqueda. ¿Por qué? Porque va a buscar no solo en Google, sino en otros buscadores. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda hasta el momento? Bien, no, muy bien. Entonces, otra herramienta para recuperar información son los directorios temáticos. Los directorios temáticos generalmente están respaldados por instituciones de educación o de investigación, ¿sí? Como pueden ser, ay, perdón, se me olvidó, universidades, algún tipo de escuela, institutos de investigación, incluso bibliotecas, ¿ok? Por ejemplo, la Universidad de Texas tiene su propio directorio y la característica es, de entrada, que son muy chiquitos, ¿sí? Porque la información que hay ahí está seleccionada por un grupo, por el grupo que maneja ese directorio, que administra ese directorio, es muy específico en lo que seleccionan y entonces generalmente son pequeños, pero la información que hay ahí es verídica, es confiable, es relevante, insisto, porque ya fue seleccionada por un proceso minucioso. Y además está, como su nombre lo dice, ordenado por temas, ¿sí? Cosa que no sucede en los buscadores. Los buscadores pues les generan así el montón de información y ustedes le buscan cuál es la que les interesa. En los directorios no, los directorios están los temas genéricos y bajo esos temas encuentran la información que requieren, ¿ok? Bien, la compañera Eva Orozco está como Eva Luz, les está reiterando la importancia de llenar el formulario que hay que llenar por cada videoconferencia en la que participen para que puedan completar las 20 horas necesarias para expedirles una constancia. Puede ser combinando videoconferencias como esta y microcursos, pero les está... sí, Jairo, ese formulario es para todas las videoconferencias, pero hay que llenarlo cada vez que entren a una. Ese es el asunto. ¿Por qué? Porque se va a registrar su asistencia mediante ese formulario, lo van a estar registrando, su asistencia, para al final poderles generar la constancia. ¿Ok? Una vez que acumulen las 20 horas. Bien, regresamos entonces. Jairo, si ya participaste en otra conferencia y no te anotaste, entonces si gustas verlo directamente con Eva, para que ella te pueda decir cómo le podemos hacer ahí, pues más bien si es con ella, con quien hay que ver este asunto, por favor. Si gustas directamente tratarlo con ella para ver cómo podemos recuperar tu asistencia en otra conferencia anterior, ¿sí? Mira, por ejemplo, Rocío dice que ella no sabía tampoco y ya lleva 4 videoconferencias, entonces creo que es el mismo caso de Jairo. Eva les está poniendo allí su correo electrónico que es eorozco@redudg.udg.mx. Con ella, por favor, comuníquense ese correo para quienes no han registrado su asistencia en otras conferencias o microcursos, comuníquense con ella para que ella pueda ver cómo se recupera su asistencia en esas otras videoconferencias, ¿de acuerdo?
Laura, puedes registrar tu asistencia en este momento. Entonces, ahí está el enlace que les mandó Eva, la puedes registrar desde ahorita y si no, pues al final de esta videoconferencia se les vuelve a poner el enlace para que ustedes agreguen su información ahí. ¿De acuerdo? Solo sus datos personales y 4 preguntitas que les hacen en cada videoconferencia. ¿Sí? Es rápido, en menos de 5 minutos ustedes ya lo llenaron y se va a registrar su asistencia con eso. Bien. Seguimos entonces. Los catálogos electrónicos. Los catálogos electrónicos son otra herramienta para recuperar información, pero estos son para identificar lo que hay impreso en una biblioteca. ¿Sí? Los catálogos electrónicos los usan en las bibliotecas para poder darles a ustedes la información del acervo que tienen y la clasificación de cada uno de los títulos para que sepan dónde localizarlos. En el caso de la Universidad de Guadalajara utiliza el catálogo Aleph. Quizá ustedes ya lo han usado, ¿sí? Si han asistido a la biblioteca física de su centro universitario, lo han podido usar. Ese es un catálogo electrónico y recordamos, entonces, es solo para información impresa que está en una biblioteca. Y por último, las bases de datos. Las bases de datos bibliográficas, por supuesto, no estamos hablando de bases de datos de... Antonia, te puse el nombre del catálogo electrónico que tiene la Universidad de Guadalajara, es Aleph, ¿ok? Que es una letra hebrea. Le insisto, las bases de datos son sistemas que integran información de una o diferentes espacios en una misma plataforma y generalmente son de paga, ¿ok? Para estas bases de datos no es tan fácil acceder si no pertenecemos a una institución que las tenga porque son muy caras, ¿sí? Gracias a Dios pertenecemos a la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Guadalajara también tiene estas bases de datos que ha contratado, que ha licenciado por sus propios medios o bien mediante el Consorcio Nacional de Recursos de Información. Pertenecemos también como universidad fundadora. Entonces, podemos tener acceso a todas las bases de datos que hemos contratado como Universidad de Guadalajara y a las bases de datos que nos da el CONACYT mediante el consorcio, o CONRICYT se llama este consorcio. En línea que tenemos. La más común o la que más podrían conocer ustedes es la biblioteca digital de la Universidad de Guadalajara. Existe la biblioteca virtual también, esa es propia del sistema de universidad virtual de la UDG y ahí están las dos, aquí están los dos enlaces. La biblioteca digital de la UDG, su dirección electrónica es www.biblio.udg.mx. La biblioteca virtual es biblioteca.udgvirtual.udg.mx. Cualquiera de las dos tiene bases de datos. Ahorita, si me permiten, voy a dejar de compartirles esta pantalla porque quiero compartirles una más. ¿Cuál es la diferencia entre la biblioteca virtual y la digital? Correcto. La digital es la biblioteca más grande porque es administrada por la Coordinación de Bibliotecas de la Universidad de Guadalajara. Es a nivel de la administración central de la Universidad de Guadalajara. Por lo tanto, contiene bases de datos para todas las temáticas de todos los centros universitarios. La biblioteca virtual, por su parte, tiene bases de datos relacionadas con los programas educativos que ofrece el sistema de universidad virtual, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces, ustedes, al ser de una diversidad de centros universitarios, la biblioteca digital es probablemente la opción para ustedes. Insisto, es la más grande y es la que puede tener mayor cantidad de información para la disciplina que ustedes estén trabajando en los centros universitarios. Se las voy a mostrar entonces, permítanme, dejo de compartir esta pantalla y les empiezo a compartir la pantalla de las bases de datos de la biblioteca digital. Bien, ¿todos ven bien esta pantalla?
¿Sí? ¿Se ve bien? Correcto. Esta es la biblioteca digital de la Universidad de Guadalajara. Para acceder a ella, forzosamente ustedes deben entrar aquí en el botón a mano derecha, en la parte superior, que dice iniciar sesión. Deben iniciar sesión, si no, no tienen acceso a las bases de datos, ¿de acuerdo? ¿Cómo se inicia la sesión? Pues con su código de la Universidad de Guadalajara, ya sea de profesor o de estudiante, y el password o NIP que se les asignó para entrar a CIAU. Es con esos mismos datos con los que entran a la biblioteca digital. Le dan clic en iniciar sesión y a partir de ahí entonces ustedes ya pueden entrar a los recursos informativos. Si se fijan ahí donde dice recursos informativos, nos abre un menú donde nos dice qué tipo de bases de datos tenemos. Tenemos especializadas, multidisciplinarias, tenemos también revistas electrónicas, libros electrónicos, obras de consulta, recursos libres y bases de datos a prueba. Ahorita que no podemos ir a las bibliotecas por libros físicos, podemos utilizar muy bien este apartado de libros electrónicos que nos permite acceder a bases de datos casi todas con textos completos, con libros en texto completo. ¿Sí? Libros que utilizaríamos físicamente también. Como por ejemplo tenemos Academic Complete de ProQuest, tenemos ACE, ¿sí? Tenemos las bibliotecas digitales de la editorial Alfa Omega, tenemos las bibliotecas virtuales de Pearson, tenemos Bibliotecnia, Books in Print, este es referencial, es decir, solamente van a encontrar los datos de los libros, pero no los textos. Entonces, esta es la única, las demás todas son a texto completo. Tenemos Kabi, eBooks, Cengage, eLibro, eBooks Collection, las colecciones de EBSCO, ECOE, Editorial Panamericana, Eureka Médica Panamericana, Emerald, Gale Virtual Reference Library, el Harrison de Medicina para quienes son de Ciencias Sociales, está el Harrison de Medicina, texto completo, aquí en la biblioteca digital, Manual Moderno, McGraw-Hill, My Library, Ovid, Oxford, Rama, Science Direct, Taylor & Francis, World eBooks, etc. ¿Sí? Tenemos una gran cantidad de bases de datos del libro electrónico que ustedes pueden usar ahorita que no pueden ir a las bibliotecas. ¿Ok? Pero si lo que necesitan no son libros, son revistas, entonces aquí mismo en recursos informativos se encuentran las bases de datos especializadas, las bases de datos multidisciplinarias o revistas, títulos de revistas específicos a los que ustedes pueden entrar y también muchas de ellas tienen el texto completo, otras son referenciales, pero ahí encuentran artículos de revistas y de journals y demás que pueden utilizar en sus investigaciones o pueden utilizar en sus tareas académicas. ¿De acuerdo? Entonces, hay mucha información que tenemos a la mano y que hay que explotarla porque en Google generalmente, que es donde buscamos casi todos, terminamos dejando allí muchas horas de nuestro tiempo en hacer búsquedas de información, porque aparte de buscar, tenemos que validar que la información sea verídica y que sea confiable y que sea útil y que sea lo que necesitamos, etcétera, etcétera. Y eso hace que perdamos tiempo, ¿sí? Cuando ustedes buscan en estos recursos informativos de las bases de datos, Lilia, usas los libros electrónicos, excelente, ¿sí? Cuando usamos estas bases de datos, estamos de entrada explotando todo el potencial que tiene nuestra universidad en recursos informativos, ¿sí? Primero, aprovechando todo el gasto que se hace en recursos informativos en estas bases de datos, pero además el trabajo de la evaluación de la información y revisar si son confiables o no, ya no tenemos que hacerlo porque estas bases de datos contienen información 100% confiable. ¿Ok? Bien. Voy a dejar de compartir esta pantalla entonces. Espero que más o menos ubiquen cómo entrar. De cualquier manera, si no estoy equivocada, Eva les va a hacer llegar esta información, la presentación que estamos usando ahorita con los enlaces a las bibliotecas digital y virtual para que ustedes también puedan usar estas bases de datos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí?
¿no? Muy bien. Correcto. Entonces vamos a seguir con la presentación. Hasta ahorita entonces ya llevamos 3 pasos de nuestro diseño de estrategias de búsqueda o de ecuaciones de búsqueda, nuestro proceso. Ya definimos palabras clave, ya utilizamos o ya sabemos qué operadores podemos utilizar y ya sabemos qué herramientas de recuperación podemos usar, aparte de los buscadores comunes y corrientes, como los metabuscadores, las bases de datos, los directorios temáticos o los catálogos electrónicos. Una vez que tenemos esto, entonces, ahora sí, pasamos a diseñar la estrategia de búsqueda como tal, ¿sí? Y vamos a ver, ¿cómo se diseña una estrategia de búsqueda? Pues no tiene mayor ciencia que combinar nuestras palabras clave o términos relacionados con los operadores o las funciones. Diana pregunta si para documentos en inglés existe alguna herramienta de traducción rápida. Hay bases de datos, sí, como por ejemplo Gale Virtual Reference Library, una de las que les acabo de mostrar rápidamente en los libros electrónicos, que tienen sus propios traductores, ¿sí? Entonces ustedes le dan clic a la opción de traducción y les traducen los textos completos. Pero hay otras que no lo tienen, entonces pues podemos utilizar los traductores que existen en la red, como el traductor de Google, Babel o algún otro que ustedes conozcan, pero pues en realidad todos los traductores en general son textuales, ¿sí? La mayoría son pocos los que... El traductor de Google todavía es un poco más intuitivo, entonces hace la traducción más cercana a nuestra realidad, pero al final de cuentas, pues no es tan exacta, ¿no? Entonces, pero eso va a suceder con todos los traductores, por eso es mejor también aprender un poquito de inglés si tienen oportunidad, ¿ok? Bien, entonces, es cuestión, insisto, para diseñar una estrategia o una ecuación de búsqueda, combinar palabras clave con operadores o funciones de búsqueda que ya conocimos. Cuando nosotros tenemos entonces esas palabras clave, el siguiente paso es ejecutar la búsqueda. Ya tenemos la ecuación de búsqueda planteada con todo y operadores, entonces ejecutemos la búsqueda. Cuando la ejecutamos nos vamos a dar cuenta si la búsqueda es correcta o no. Y si no es correcta, entonces requiere algo que llamamos refinamiento, ¿sí? Cuando hacemos una búsqueda puede haber 3 escenarios, pueden presentársenos 3 escenarios. Uno de ellos, el primero, sería el mejor y sería el ideal. Desgraciadamente, no siempre sucede. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, que la cantidad de resultados sea suficiente, pero no demasiada como para perder tiempo en estar buscando, pero además los temas, la profundidad, la actualidad de los documentos que están ahí es lo que nosotros buscamos. Y entonces, pues ya no tenemos que hacer nada, ya está ahí la información, ya encontramos lo que necesitamos y entonces terminamos pronto. Pero vamos a ser sinceros, ¿a cuántos de ustedes les ha sucedido que a la primer búsqueda encuentran lo que necesitan? Marichuy dice que no. ¿Quién más? ¿Alguien más? A su primer búsqueda encuentran todo lo que necesita. Muy raro, nunca, ¿no? Efectivamente. Lilia, ¿a ti sí? ¿A la primer búsqueda has encontrado? Pues eres de las afortunadas entonces, porque efectivamente, como dicen tus demás compañeros de este grupo, generalmente no sucede, ¿sí? Entonces, este sería el escenario ideal, pero como no sucede mucho, por lo menos en la realidad, entonces es probable que encontremos otros 2 escenarios. Un segundo escenario sería que los resultados sí me sirven, son pertinentes, no son pertinentes y a veces son poquitos, ¿sí? A veces son poquitos y no son útiles. Allí, ¿qué hacemos? La respuesta o la solución a un escenario como este es aumentar lo que llamamos sensibilidad. Sensibilidad de la ecuación de búsqueda. Ahorita vamos a ver qué es la sensibilidad y cómo la aumentamos, pero esa es la solución. Cuando son
resultados que no me sirven y que son poquitos, entonces aumentamos la sensibilidad en la ecuación de búsqueda. Ahora, hay otro escenario. Cuando la cantidad de resultados es excesiva y vamos a dedicar mucho tiempo a buscar, entonces esa estrategia tampoco funcionó bien. Y lo que podemos hacer es aumentar la especificidad. ¿Sí? Esas son las dos alternativas. O aumentamos la sensibilidad o aumentamos la especificidad dependiendo de los resultados que encontremos. ¿Cómo le vamos a hacer aquí? Dijimos, si encontramos resultados que no son pertinentes y que son muy poquitos y no nos sirven, entonces aumentamos la sensibilidad. Para ello, estos son algunos truquitos que podemos utilizar. Identificar nuevos términos que en los resultados que les dio originalmente encontraron, ¿sí? A lo mejor ustedes no habían pensado en una palabra que vieron de repente en uno de los resultados, tal vez esa palabra les pueda servir, ¿sí? Para agregarla a su estrategia de búsqueda y entonces aumenta la sensibilidad del buscador para localizarles más información y más relevante. También, habíamos dicho hace rato, buscar sinónimos y términos relacionados o palabras afines. Esto también aumenta la sensibilidad de su estrategia o su ecuación de búsqueda. Utilicemos las funciones de truncamiento. El asterisco, ¿se acuerdan? O el signo de interrogación son truncamientos. Con esos también podemos aumentar la sensibilidad para que la cantidad de información sea más amplia. Y también podemos utilizar los filtros que tienen los motores de búsqueda o los buscadores, ¿sí? ¿Alguno ha utilizado la búsqueda avanzada de Google? ¿Quién la ha usado? Valeria sí, Liliana no, Adriana, ok, sí, Marichuy, Mónica no. Ok, Guillermo nunca. Bien, la búsqueda avanzada de Google tiene muchas opciones, les recomiendo que la revisen, vean cómo se trabaja, pero es bien sencilla y nos permite ingresar nuestros términos de búsqueda dándonos ya las opciones para elegir los operadores que vamos a buscar, que vamos a utilizar, los operadores o funciones de búsqueda que vamos a usar, pero no con los nombres de los operadores, sino, por ejemplo, les dice, en una casillita les dice, buscar toda la frase. Y entonces les da la casilla para que ustedes ingresen la frase que quieren buscar. Lo que está haciendo el buscador es buscarles con comillas, ¿sí? Pero en lugar de que pongan en el motor de búsqueda la frase entrecomillada, ya la búsqueda avanzada les da la opción de solo agregar la frase y les va a buscar la frase completa, ¿sí? O, por ejemplo, viene buscar todos los términos y entonces la casilla para que agreguen los términos. Esa casilla está buscando con el operador AND, ¿sí? O el signo de más. Entonces, la búsqueda avanzada les facilita esto de utilizar los operadores. Pero eso es en Google. En otros buscadores, generalmente las búsquedas avanzadas no son tan amigables, entonces por eso es importante conocer los operadores de forma manual, saber cómo usarlos, ¿ok? Pero esto también es una estrategia o nos sirve para aumentar la sensibilidad de nuestra ecuación de búsqueda, ¿ok? Ahora, si lo que necesitamos aumentar es la especificidad porque nos genera una gran cantidad de resultados y no tenemos tiempo para estarlos revisando uno por uno, entonces lo que podemos hacer es, primero, utilizar un vocabulario controlado para determinar qué palabras clave vamos a usar. Los vocabularios controlados de una disciplina en específico nos dan palabras concretas e incluso técnicas o científicas que nos hacen ser más específicos en la búsqueda. Cuando ustedes, hace ratito decíamos que mientras más genérica es la palabra, pues mayor cantidad de información vamos a encontrar. Pero si ustedes utilizan palabras técnicas, van a encontrar menor cantidad de información. Por ejemplo, si ustedes están buscando información sobre la aspirina, ¿sí? Y le ponen así, aspirina, ¿sí? La realidad es que aspirina es una marca, ¿sí? Entonces, si le ponemos al buscador, a Google, aspirina, entonces vamos a encontrar hasta publicidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque aspirina es una marca. En cambio, si yo le pongo ácido acetilsalicílico, que es el nombre científico, digámoslo así, de la aspirina,
¿sí? Es el principio activo de la aspirina, entonces la información que me genere de entrada va a ser menor porque toda la publicidad y demás no va a estar, pero además va a ser más científica la información. No nada más influye en la cantidad, sino también en la calidad de la información. Por eso es que utilizar vocabularios controlados como pueden ser los tesauros, las taxonomías, los encabezamientos de materia o hasta un diccionario, términos que encuentren en un diccionario especializado, por supuesto, hasta esos términos nos pueden hacer más específica una ecuación de búsqueda. ¿Ok? Y entonces cambiamos los términos genéricos por términos de un vocabulario controlado o específicos, y técnicos o científicos. Podemos también nuevamente utilizar la búsqueda avanzada con nuevas combinaciones de los operadores. Dijimos que OR, por ejemplo, el operador OR nos ayuda a ampliar la búsqueda. Entonces, si de por sí ya tenemos muchos resultados y usamos OR, pues imagínense, ¿sí? Entonces ahí no sería apropiado usar OR, así que hay que cambiar el operador y tal vez utilizar AND para que sea más concreta, más específica nuestra búsqueda. Y obviamente, insisto, la siguiente opción es reemplazar operadores, quizá por funciones, ¿sí? Por funciones más concretas, para encontrar algo más relevante. Eso es lo importante al final de cuentas. A veces la cantidad de información no importa tanto cuando lo que encuentra es lo que queremos. Pero mientras más información sea, va a ser más difícil identificar lo que realmente es relevante, pertinente y útil. ¿De acuerdo? Bien, ¿tenemos preguntas hasta este momento? ¿No? ¿Ok? Todo bien, perfecto. Entonces, bueno, aquí con esto estamos concluyendo básicamente el proceso de búsqueda de información. ¿Alguien me puede recordar cuáles son los pasos para el proceso de búsqueda? El primero era... palabras clave, correcto, definir palabras clave. Después... bueno, antes de diseñar la ecuación, tenemos las palabras clave, luego operadores, efectivamente. Definir los operadores. Luego, las herramientas, así es, las herramientas de búsqueda que vamos a utilizar. ¿Sí? Un tipo de buscador o herramienta. Y luego, entonces, ya tenemos esas tres, palabras clave, operadores, herramientas. Diseñamos nuestra estrategia de, exacto, la ecuación, dice Guillermo, diseñamos la ecuación, la ejecutamos y dependiendo del resultado, la refinamos o no. ¿De acuerdo? Y el refinamiento tiene que ver con aumentar la sensibilidad o aumentar la especificidad. ¿De acuerdo? Bien, alguien me estaba preguntando ahorita que cómo se hace la búsqueda avanzada en Google. Hay que entrar a la búsqueda avanzada de Google, que no está a la vista, déjenme decirles. Si ustedes entran a Google así directamente, ustedes no van a encontrar, Google es el buscador más limpio que hay, ¿sí? Entonces, lo único que van a encontrar es el nombre del buscador y la casilla de búsqueda. Punto. Entonces, hay que buscarle un poquito más. Si igual ustedes lo que pueden hacer es poner búsqueda avanzada de Google en el mismo Google y van a encontrar la búsqueda avanzada. Les voy a compartir cómo van a ver la búsqueda avanzada ustedes. Esta es la búsqueda avanzada de Google. ¿De acuerdo? Si se fijan, aquí dice mostrar páginas que contengan todas estas palabras. Es la primera casilla. Y cuando decimos todas estas palabras, estamos hablando de que Google está utilizando el operador AND. ¿Sí? Cuando decimos esta palabra o frase exactas, entonces está utilizando comillas. Cuando dice cualquiera de estas palabras, está utilizando OR. ¿Sí? Cuando decimos ninguna de estas palabras, está utilizando el operador NOT. ¿Sí? Y cuando dice números del, bueno, este es un operador que se llama relacional, no lo vimos ahorita, pero
hay operadores que se llaman relacionales y entonces tiene que ver con buscar números, ¿sí? Está utilizando los operadores relacionales. Y abajo hay más. Idioma, región, última actualización, sitio o dominio. Por ejemplo, este de sitio o dominio está utilizando el operador site, ¿sí? Tipo de archivo está utilizando el operador file type. ¿Ok? Entonces, si a ustedes no se les grabó bien cómo utilizar estos operadores, pues aquí tienen la búsqueda avanzada de Google que les ayuda a que sea más amigable el proceso de búsqueda, más sencillo y que no se pierdan tanto entre tantos operadores que existen. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta de esto? Gracias, Sonia. Sonia nos acaba de dar las búsquedas avanzadas de Google para documentos, es la primera, y la segunda es para imágenes, ¿ok? Ahí están los URL por si quieren guardarlos. La segunda les va a buscar imágenes, es la búsqueda avanzada para imágenes, ¿ok? ¿Podríamos tener la presentación para repasar las ecuaciones? Claro que sí. Eva Luz les va a hacer llegar, por eso necesitamos, insisto, que llenen el formatito, el formulario que se les está pidiendo para que puedan tener esta información de la presentación, se las van a hacer llegar también. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Dónde lleno el formulario? Ok, Eva, ¿nos podrías por favor compartir nuevamente el enlace al formulario para que quienes no lo han llenado lo hagan en este momento? Sí, cómo no, con gusto. Muchas gracias. Bien, ahí está. Ah, Adriana nos lo compartió también. Entonces, ahí está. Ese es el enlace, chicos. Por favor, entren a él, llénenlo. Insisto, son sus datos personales y 4 preguntitas de lo más sencillo de este mundo. Llénenlo y con eso registran su asistencia a esta videoconferencia y van acumulando sus horas de capacitación para que les genere la constancia al tener 20. ¿Ok? Si no hay entonces otra pregunta, pues sería todo por mi parte. Les agradezco que hayan estado aquí con nosotros esta tarde, que nos hayan dado este ratito. Espero que les sirva de verdad, que les sea de utilidad ahora que estamos en esta contingencia y que no podemos estar mucho tiempo fuera, o que es más recomendable para evitar contagios y contagiarnos nosotros y contagiar a otros. Utilicen esta información, ¿sí? Estas herramientas que hay. Utilicen la biblioteca digital, por favor. Está allí, es una biblioteca que no ha sido explotada como debería ser y es para todos nosotros. Entonces, personas que no son de la comunidad de UDG no la usan, no pueden usarla. Entonces, ustedes aprovechenla, ¿sí? Lilia dice, es muy útil. Sí, es muy útil. De verdad, utilícenla. ¿De acuerdo? Y bueno, si en algún momento tienen alguna duda o pregunta, pueden comunicarse con Eva también al correo que ya les dio ella, que es eorozco@udgvirtual.udg.mx, o bien pueden comunicarse al SUB, al Sistema de Universidad Virtual, a la biblioteca, es allí donde me pueden encontrar a mí, ¿sí? En la biblioteca, y con gusto los atendemos si tienen alguna duda, pregunta, comentario, si no encuentran algún material, si no saben cómo hacer una búsqueda, con mucho gusto los podemos asesorar. Nada más háganos una llamada y listo. ¿De acuerdo? Pues entonces, gracias a todos y aquí concluimos. Que tengan bonita tarde.